Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde en el día de hoy vamos a hablar nuevamente de estos mini proyectos Wabikusa o bioreservorios para plantas. Como veis, hicimos vídeo, dejaré la tarjetita por si fuera de vuestro interés. De este otro proyecto no hicimos vídeo, aunque hay muchas diferencias entre ambas que vamos a comentar en el día de hoy a través de las preguntas que también me vais haciendo en el canal. Y finalmente, para terminar este vídeo, pues voy a hacer una ampliación de este proyecto primero a este nuevo en este bote, como veis aquí, pero bueno, eso será en plan cinematic para terminar el vídeo. Además, como veis, este está impoluto porque lo he limpiado. Ahora mismo le he quitado la condensación de la humedad para que lo veáis bien. Este por contra no lo he quitado, lo voy a quitar ahora mismo, pero para que veáis la diferencia. Los proyectos normalmente tienen este aspecto porque al tener la tapa condensa mantiene la humedad, pero también vamos a hablar de todo eso en el vídeo. Bien, como veis ya estamos de vuelta, lo hemos limpiado, se ve muchísimo mejor, se aprecia, aunque de todas formas os dejaré algunas tomas de cercanía, pero mira, como veis está echando hasta una flor esa bucefalandra. Y primera cosa, por ejemplo, de todo lo que he ido aprendiendo, aparte, como he dicho, de lo que me habéis ido preguntando, tamaño y forma. Este bote tenía 30 x 15, como veis el proyecto muy bien, este 17 x 17, este 20 x 20. Si me he decidido hacer esta ampliación es sencillamente porque me he dado cuenta que este, al ser más bajito y más ancho, se manipula mucho más fácilmente. Entonces, por eso, como este ya tiene un cierto volumen, estas plantas están adaptadas ya al emergido, pues lo voy a pasar aquí para tener más anchura de trabajo, más diversidad también de plantas y más volumen de las mismas, porque por poda las voy a ir expandiendo en el proceso de ampliación. Pero como digo, sobre formas y gustos, los colores, como siempre se ha dicho, pues elegir este tipo de botes, más alto, más bajo, cuadrado, etcétera. Eso siempre decimos al gusto de cada uno. Precios, si recordáis, este bote me costó 6 euros, este me costó 8, este me ha costado 14,5. Sobre tapas también hablamos en otro vídeo, dejaré los links, las pillé de AliExpress, pero esta, por ejemplo, un compañero del local la vio, dice, en uno de los chinos de aquí en nuestra ciudad estaba, en el que yo estuve no, pero en este sí lo encontré, 1,25 la tapa, como veis. 14,50 y 1,25, ahí tienes el proyecto. La verdad es que no es dinero en realidad para lo bonitos y decorativos que son estos proyectos. Siguiente pregunta que a veces me hacéis, sustratos, nutritivo o no nutritivo, depende del tipo de proyecto. Este es sustrato inerte, de hecho, os voy a mostrar aquí, es este tipo de grava, del chino también, 210, como veis. La lavas un poquito, la preparas. Otros sustratos que tengáis por ahí, de sílice, de restos que tengáis de otros proyectos de acuariofilia, por ejemplo. Este, por contra, sí tiene sustrato abajo pusemanado y aquí arriba tiene sustrato nutritivo de otro proyecto de acuario. ¿Cuál es la diferencia? Que estas plantas tiran de raíz, necesitan más sustrato nutritivo. Estas, por contra, no necesitan tanto. Por lo tanto, muchas veces, más que el tipo de sustrato, es tener claro el tipo de plantas que tenéis o queréis tener de bioreservorio en estos tipos de proyectos. Y por tanto, hablando de tipo de plantas, pues yo aconsejaría hacer este tipo de proyectos, plantas de una misma familia, anubias, bucefalandras, como veis aquí, plantas de bajo requerimiento muy sencillas, donde sencillamente las riego con un poquito de agua de ósmosis, con un poquito de abono de vez en cuando, y otras veces sencillamente con agua de ósmosis. Este, por contra, casi siempre con el agua de ósmosis. Frecuencia, pues me he dado cuenta que tampoco es bueno abusar muchísimo. Sencillamente, como he visto, estaba condensado, pero yo suelo humedecer cada día, cada 2 días. Eso ya se va viendo sobre la marcha. Va a depender también si tenemos el proyecto abierto o no, pero en este caso yo los tengo cerrados para mantener esa humedad alta, relativa, que me ayuda a tener las plantas así de bien. Y el último consejo también, que me lo preguntasteis alguna vez, el agua que utilizo además es de ósmosis, que además ayuda, aunque tengamos condensación, no a secar los cristales y como veis, una vez que lo limpiamos, se quedan los botes, los proyectos limpios para poder disfrutarlos. Y el último punto sobre iluminación, como veis tengo 2 foquitos iguales, ya hablamos de ellos, os dejaré también el link por si fuera de vuestro interés, dimeables, regulables, programables, pero como dijimos en otro vídeo, yo porque los tengo aquí en mi estudio, estos microproyectos de reservorio de plantas, pero si tú lo tienes en una oficina con mucha luz cerca de una ventana, iluminación natural, ni siquiera necesita la luz, como veis en ese caso no es tan caro ya, son proyectos muy económicos desde ese punto de vista, o si tenéis otro tipo de fuente de iluminación cerca de un acuario, es decir, va a depender de lo que queráis cada uno, pero para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos estos focos dimeados 2,5 vatios cada uno, es decir, ni siquiera es mucho gasto energético, pero bueno, pero como siempre digo, al gusto de cada uno. Así que dicho todo esto, voy a proceder a hacer esta ampliación, os lo dejaré en la parte final del vídeo plan grabado con musiquita, que es esos vídeos que me gusta hacer a mí en el canal, y ya sabéis, espero que os haya gustado, que os animéis estas navidades a hacer uno de estos proyectos de reservorio de plantas. Para mí, siempre lo he dicho, son muy útiles para tener una copia de seguridad de alguna de las plantas para proyectos de acuariofilia para el futuro,
pero es que sencillamente, aunque los tengamos así, fijar qué bien quedan, lo que se disfrutan, son muy bonitos, son muy agradecidos estos proyectos. Pero bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!